Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta perspectiva semanal de divisas, esta semana del 10 al 14 de febrero. Entrando ya en materia, el índice del dólar estadounidense tuvo una semana volátil la semana pasada, impulsada fundamentalmente por la incertidumbre sobre las políticas comerciales de la administración de Donald Trump y las expectativas acerca del dato de inflación. En el escenario base para esta semana esperamos que el DXY se mantenga en un rango lateral, por lo menos en el corto plazo, con un sesgo alcista moderado dada pues esa resiliencia de la economía estadounidense y la postura más cautelosa de la Reserva Federal. La política monetaria aún no tiene un rumbo claro, ya que el mercado sigue evaluando si los recientes datos de inflación justificarán mantener las tasas altas por más tiempo, y en este sentido pues anticipamos que el índice opere en un rango entre las 107.4 y las 109 unidades. En el escenario alcista, una inflación más persistente de lo esperado y un tono más restrictivo por parte de la Reserva Federal podrían fortalecer al dólar aún más, y esta posibilidad de que la Reserva Federal retrase los recortes de tasas hasta el segundo semestre aumentaría esa demanda del dólar, empujando al DXY por encima de las 110.17 unidades. Por otro lado, en el escenario bajista, pues este dependería de señales un poco más claras de un debilitamiento económico en Estados Unidos, particularmente en el consumo y en el mercado laboral. Si la Reserva Federal reconoce esa necesidad de más recortes de tasas o recortes de tasas más tempranos de lo esperado, el DXY podría perder, digamos, terreno y probar el soporte en 106.34 unidades. En general, el índice de XY estará entonces esta semana ante la incertidumbre comercial y esas represalias de China que podrían afectar la confianza del mercado, generando pues episodios de aversión al riesgo y que estos favorecerían al dólar estadounidense. También el mercado estará atento a los datos de IPC en Estados Unidos y importante los comentarios de Jerome Powell ante el Congreso y las señales que esto y discurso pueda tener para la recalibración de las expectativas en el frente de política monetaria para el mercado. En el panorama local, el peso colombiano, veíamos la semana pasada que presentaba una apreciación del 2.03% durante los últimos días de negociación, alcanzando así niveles de agosto del 2024, alrededor de los 4.090 pesos por dólar, y mantenía esa tendencia de apreciación de mediano y corto plazo que ha venido pues mostrando la moneda. Esta semana, las negociaciones arancelarias de Estados Unidos, la evolución del precio del petróleo y las expectativas sobre la política monetaria local serán claves para la cotización del peso colombiano. La incertidumbre sobre las decisiones de la administración de Donald Trump respecto a los aranceles siguen generando volatilidad en los mercados emergentes, con un posible impacto claramente en el comercio y en la inversión extranjera en Colombia, pero pues aún vemos que ese panorama sigue manteniendo un poco limitado cualquier impulso alcista del DXY que podría pues permitir que el peso colombiano continúe acumulando ganancias. Mientras tanto, también decir que la economía china podría enfrentar una desaceleración en la demanda de materias primas debido a la intensificación de la guerra comercial, afectando así pues la cotización de los precios del crudo y por ende el desempeño del peso colombiano. Sin embargo, en el corto plazo, si bien los titulares arancelarios podrían limitar esas caídas significativas de los precios del petróleo, el impacto económico, digamos, en el mediano y largo plazo o un impacto económico más amplio sigue siendo contractivo para los precios. También mencionar que el peso colombiano pues esperamos continúe mostrando episodios de volatilidad, con los inversionistas reaccionando a esas novedades sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos, las perspectivas de inflación en Estados Unidos también y el desempeño del petróleo, pero el panorama local podría tener un poco de peso sobre el comportamiento de la moneda y podría respaldar las ganancias esperadas. Digamos que dicho esto, los fundamentales que
consideramos respaldan tendencia de apreciación de la moneda en materia local, pues será esa recalibración de expectativas sobre las próximas decisiones del Banco de la República, tras conocer el último dato de inflación en el país, que respaldan pues la narrativa de tasas altas por más tiempo, y a su vez el atractivo de los rendimientos de Colombia. Por su parte, esta semana también muy relevante en Colombia, que inicia el pago de la primera cuota de impuestos de grandes contribuyentes, que pues en el pasado el monto anual recaudado por este rubro representa en promedio el 10% del monto total negociado en los días específicos en los que pues estipula la DIAN respecto esto a los últimos 6 años. Por lo tanto, ese aumento de la oferta de dólares en el mercado local libera esas presiones de depreciación sobre la moneda local y respaldaría la tendencia reciente del USD-COP. Por otro lado, la publicación del plan financiero que conocíamos la semana pasada en Colombia tendrá una incidencia importante sobre el comportamiento del peso colombiano, que podría tender a la depreciación de la moneda, teniendo en cuenta que el frente fiscal pues impacta directamente esa percepción de riesgo país. Sin embargo, pues los CDS hoy veíamos en la jornada de este lunes pues que presentaban apenas variaciones y no reaccionaban de manera significativa, destacando también que pues el Ministerio de Hacienda, digamos que resalta ese compromiso del cumplimiento de la regla fiscal, que mantiene una calma relativa en los mercados. Así, en el corto plazo, pues no anticipamos que el tema fiscal revierta la tendencia de apreciación del peso colombiano, pero estaremos muy atentos a ese desarrollo de ese panorama, que podría tener impactos importantes en ese sentimiento inversionista y pues en esa mayor prima de riesgo. Con estos fundamentales en cuenta, mantenemos nuestra perspectiva de apreciación para el peso colombiano para esta semana de negociación, y anticipamos que el rango de cotización de la moneda estaría comprendido entre los 4.070 y los 4.170, con extensiones hasta los 4.020 y los 4.190 pesos por dólar.